Gracias porque sí, sí. Muy bien por esa. Porque no hemos iniciado el ejercicio. Lo que hemos hablado hasta ahora es lo que está en la normatividad. Entonces les decía que en la normatividad hay unas disposiciones generales en cuanto a diseño, esto en sus artículos que les había dicho que leyeran, y me recuerdan para redes matriz, para redes menores a 12.500, ¿cuál es la presión mínima que se debe garantizar en la red? ¿De acuerdo a lo que leyeron? Bueno, entonces sería, muy bien. Entonces les decía que ese es el ejercicio. Entonces, características de la zona urbana abastecida son las siguientes. Eso no, nivel complejidad alto, no, eso ya no. El caudal de diseño, acordémonos que el caudal de diseño corresponde al caudal máximo horario, 220 litros para el año horizonte 2045 como tal. La cota de nivel, la cota de la lámina de agua en el tanque de almacenamiento son 605 metros. Una tubería PVC con rugosidad 0,0015 milímetros. Coeficiente de pérdida menor, o la pérdida menor, pérdida de accesorios, este es 0,01 por metro lineal. Por cada metro lineal de longitud de la red se pierde 0,01 metros. La temperatura del agua para 18 grados para una viscosidad cinemática de 1,06 por 10 a la menos 6 metro cuadrado sobre segundo. Aquí tenemos el trazado de la red. Hay un tanque de almacenamiento. Hay unas curvas de nivel, estos 600 metros. Nos dice que la cota de la lámina está a 605, si se acuerdan. Y pues hay una distribución general de una red ramificada, porque se ramifica, ¿cierto? Red ramificada y red mallada, porque es en malla, esas son las dos clases de red de distribución. Red ramificada, se ramifica, o red mallada, que forma circuitos, que son las redes ideales. La red ramificada se utiliza cuando no se puede, por topografía, por otras circunstancias, formar circuitos. Al no poderse lograr formar circuitos, pues la red tiene que buscar, ¿cierto? Entonces es muy dado en las zonas de montaña, zonas de montaña donde la red pues no se, ahí tienen bastantes quiebres, por ahí tiene una cuadra, esta desemboca a otra, tiene salidas, ¿cierto? Generalmente son los barrios que han crecido sobre las laderas. Caso particular en Medellín, Manizales, estos barrios tienen mucha red ramificada. Y la red mallada, pues cuando hay un tipo de zona plana, zona llana, pues es fácil ubicar unas redes en malla, eso es lo que llama red mallada. Entonces vemos la red malla 1, malla 2. Tenemos la red ramificada del tramo AB, BC, CD, DD1, termina en un matadero, que hay consumo puntual. BF, que no es F, sino B fábrica, F de fábrica, y BE como tal. Después, pues a través de nodos de la red mallada se reparte la red de la malla 1 y la malla 2. Esa es la distribución eh, de ese sector, de esa red para el ejercicio. Condiciones y datos que nos suministran. Hay una tensión de hidrantes para incendio, ¿cierto? Con 3 hidrantes, 5 litros cada uno. 3 hidrantes vamos a identificarlos. Mire, aquí hay H sub I, es un hidrante, 1, 2 en el nodo de entrada E y 3 en el tramo JI. Entonces ahí están los 3 hidrantes. Consumos puntuales medios del día máximo de consumo. Esto del día máximo de consumo. O sea, es un consumo máximo diario. Al tener un consumo máximo diario, pues puntualmente se tiene que hospital, escuela, colegio, ahí están los valores. Entonces tenemos un matadero,
una fábrica, un hospital, una escuela y un colegio. Y ahí nos dan los valores especificados de cada consumo puntual en caudal máximo diario. Estos expresados como máximo diario, máximo consumo del día. La red ramificada, la red ramificada tiene unos tramos de proyección proyectados y con población proyectada al horizonte de diseño, entonces tiene que el tramo AB 1500, BC 1850, CD 1750, DD1 2500. Entonces AB, una población proyectada, BC, CD, DD1, B la fábrica y BE. Red ramificada tiene proyecciones de consumo de habitantes con una dotación bruta, general que es 200 litros habitante día. La malla 1, nos dan datos de la malla 1, pero dice que es una distribución no homogénea. ¿Qué es no homogénea? Que el uso del suelo no es igual y por lo tanto el uso de agua no es igual. O sea, hay diferentes usos del agua. Entonces, ¿cuáles usos tiene esa malla 1? Observemos malla 1, compuesta por los nodos E, F, Ingeniero, G y ¿no H. está compartiendo pantalla? Sí, estoy compartiendo pantalla. No, ¿No? no, o sea, a mí no me aparece. Sí, toca que salga y vuelva a ingresar. Lo esperamos. Sale y vuelve a ingresar por el... ¿Listo? Listo, ahora sí. Qué pena. Listo, Kevin. Entonces continuamos. Entonces les decía que la malla 1 tiene los nodos E, F, G y H. Y el suelo no es homogéneo, o sea, el uso de las zonas, no, el uso del agua no es homogéneo. O sea, no tienen el mismo uso. ¿Qué uso nos tienen? Atención de incendio. Ah, bueno, perdón. Aquí, en este. La malla 1 dice que el nodo E tiene un uso para zonas de multifamiliares. Tiene un área aferente de 12 hectáreas con una densidad poblacional de 800 habitantes hectárea para una dotación bruta de 150. Y así cada nodo tiene comercial y sus valores, residencial y sus valores respectivos. Residencial comercial con sus valores respectivos. Esos son los datos para el cálculo de la red de los tamaños en la malla 1. En la malla 2, nos habla de una distribución homogénea del uso del suelo, o sea, es un solo uso, que son viviendas unifamiliares, todas con características muy similares. Y con una red secundaria a esa malla 2, que es esta, la malla 2, compuesta por K, L y J, malla 2. Dentro de esta malla 2 hay una red secundaria de 3.000 metros, es lo que nos dice los datos. Como está. El resto de los tramos existen demandas de agua, pero no se tiene información de cómo está distribuida las mismas. El plan de ordenamiento territorial solamente ha establecido las zonas aferentes a estos tramos con viviendas estandarizadas escalados 1 y 2. ¿Qué pasa? Que los datos que tenemos son los que acabamos de estudiar. De resto no tenemos más datos. Hay tramos sin datos de consumo, hay datos que nos toca hallar esos caudales de diseño, y eso pues es lo que vamos a tratar de generar. Entonces ahora ya, ustedes ya tienen el PDF ahí compartido también para que lo estén mirando. Ahora voy a compartir el Excel para iniciarla a trabajar.
¿Se está compartiendo? Perdón. Sí, señor. Sí, ingeniero. Bueno, entonces me verifican que es el mismo que yo les compartí, porque con otros compartí esta otra materia. Entonces, ¿sí es el mismo? ¿Sí es el mismo que les compartí o no? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, para iniciar el ejercicio y el cálculo, ¿cierto?, de caudales en los nodos y en los tramos, hay que partir de unas premisas. ¿Cuáles? Que pues no hay registros de consumo para establecer los consumos máximos horarios. Los datos que tenemos están dados en consumos puntuales, máximos diarios, están dados en términos de población y densidad para hallar caudales, y pues tenemos que llevar todo a caudal máximo horario, que es el caudal de diseño, ¿vale? Caudal máximo horario. Caudal máximo horario es el caudal de diseño. Se debe determinar los coeficientes de consumo K1 y K2. ¿Cierto? Coeficientes de consumo K1 y K2. ¿Por qué? Porque pues debemos hallar caudales de diseño que son caudales máximos horario, y al tener esos caudales máximos horarios, pues debemos hallar caudales máximos diarios y caudales medios diarios. Pues con esos caudales medios diarios, pues necesitamos el K1 para el máximo diario y el K2 para el máximo horario. Y esos son los caudales que tenemos en las definiciones. Entonces, en la primera tarea que tenemos que hacer es que todos los caudales se deben llevar a caudales máximos horarios de los datos registrados, los datos base. Para esto, el caudal exige que nosotros calculemos los coeficientes de consumo. Coeficientes de consumo K1 y K2. ¿Cómo calculamos esos coeficientes de consumo? Tenemos un dato base, que es el caudal de diseño, que son 220 litros. Tenemos para hallar esos coeficientes de consumo, K1 y K2, datos de población, estos datos de población proyectada, entonces tenemos un dato de población total proyectada, y ya está para establecerlo. ¿Cómo establecemos esos valores K1 y K2? Con los datos que tenemos. Durmiendo los ingenieros por altura o algo. Claro. Primero que todo, la población. Aquí tenemos que la población es menor de 12.500. ¿Qué nos dice si es menor de 12.500? El primer criterio. K es igual a 1, 1. No. ¿Por qué? Bueno, no te digo no, sino ¿por qué? ¿Por qué será igual a 1, 1? Puede ser, ¿no? Pero pues no. ¿Cuál es la razón de ese 1, 1?
Pues tengo claro que para mayores de 12.500 es 1.3, si no estoy mal, ingeniero. Si me corrige ahí con eso. Para Si no, menores de 12.500 es 1.3. para mayores es 1.1, si no estoy mal. No. El Es que criterio tenía es, el dato en la agenda, pero la verdad aquí no la tengo, ingeniero. se supone Pero que eso se toma la población y pues la altura de la ciudad para saber el clima. Miguel, con cuidado. Y para todos. El caudal, el caudal, para determinarlo con los coeficientes de consumo, la normatividad dice que para poblaciones menores a 12.500, el K1 no puede ser mayor a 1.3 y el K2 no puede ser mayor a 1.6. Y para poblaciones mayores a 12.500, el K1 no puede ser mayor a 1.2 y el K2 no puede ser mayor a 1.5. Estos son los dos criterios. En este caso, pues tenemos población mayor a 7.600. Una población mayor a 7.600, entonces no es mayor a 12.500. Entonces el K1 no puede ser mayor a 1.3 ni el K2 a 1.6. Ya tenemos un rango. Ahora el otro rango, ustedes me decían que la altura. ¿Cómo hacemos para la altura? ¿Cómo hacemos para la altura? ¿No es con las curvas de nivel? Correcto, correcto, correcto. ¿Cierto? Con las curvas de nivel, si ustedes ven el PDF, el ejercicio, pues ahí del tanque y se ven unas curvas de nivel, entonces ya sabemos cuál es la altura máxima que tenemos, 600. Con ese 600 nosotros ya podemos determinar con qué podemos determinar los coeficientes. Ahora, ¿qué valores le vamos a dar? ¿Cuál sería el K1 y cuál sería el K2? Pues utilizar los rangos mínimos, ¿no? Rangos mínimos. Para ustedes, ¿cuáles serían entonces los valores de K1 y K2? ¿Cuáles serían? Sería K1 igual a 1.3 y K2 igual a 1.6, ¿es que era? Esos son los rangos, ¿cierto? Pero yo creí que esto lo hemos repetido casi en todo el semestre. Yo digo que Entonces, K1, 1.1 o 1.
Sí. Inca 2. Uno 4 o 1.3, cualquiera por ese rango. Pues la altura está como en 600 metros sobre el nivel del mar. Sí. Entonces el clima debe ser por ahí de 25 grados, 26. No está ni tan caliente ni tan frío, entonces el consumo no varía tanto. Bien, Miguel, parece acertada ese aporte. Y sí, dejemos los valores que dice Miguel. Parece que es el único que está atento a clase. Muchas gracias, Miguel. Listo. Entonces, problema de la virtualidad. Bueno, finalmente terminamos clase la otra semana. Entonces, ya con los coeficientes de consumo, nosotros los vamos a utilizar más adelante, ¿cierto? Entonces, con estos valores, pues debemos verificar que van a ser los valores. El primer cálculo que nosotros vamos a realizar son los consumos puntuales calculados como caudales máximos horarios. Entonces, Miguel, póngale cuidado. Los caudales máximos horario, acordémonos en el PDF, usted lo está viendo. Esto en el PDF nos decía, aquí donde está, consumos puntuales medios del día máximo de consumo. Entonces, el día máximo de consumo, o sea, el caudal máximo diario. Entonces, lo que nosotros vamos a tener son caudales máximos diarios. Caudales máximos diarios. Y aquí están pues los valores, acordémonos, 2.5, 1.5, lo que dice ahí en el PDF, 2, 3 y 2. Debemos pasar estos caudales a máximo horario, porque todo lo que vamos a hacer debemos pasar a caudal de diseño, a caudal máximo horario. ¿Sí? ¿Van a preguntar algo? Ok. Entonces, para pasar a caudales máximos horarios, pues va a ser igual a caudal máximo diario por caudal. Ingeniero en K2. Y sí, señor. Sí, señor. Tienes toda la absoluta razón. Tienes toda la absoluta razón. Muy bien, muchas gracias. Sí, señores, cada dos. Tienes toda la razón. Muy bien, gracias. Listo. Entonces ya tenemos los caudales puntuales máximos horarios. ¿Sí? Caudales puntuales máximos horarios. Y pues la sumatoria de esos caudales puntuales pues nos va a dar este valor. Listo. Ahora vamos a hallar los caudales en función de la población. Acordémonos que para la red ramificada, nos piden, nos dan en función de la población, ¿cierto? En función de la población de unos tramos, donde hay una población proyectada, con una dotación bruta, ¿cierto? Entonces, acordémonos, ahí ustedes ven el PDF, las poblaciones proyectadas y la dotación bruta. Y pues aquí tenemos, aquí está mal. Aquí es, estos son segundos. Segundos en día. Cierto que son 86.400. Si yo tengo población por dotación bruta, ¿qué resultado me da?
El caudal medio diario. Bien. La verdad que Miguel es el que está en clase. Caudal medio diario. Bien, Miguel. Listo. Entonces va a ser igual a población por dotación bruta dividido en 86.400 para que nos den litros segundo. ¿Listo? Y pues ahí población por dotación bruta. Listo, entonces ya tenemos caudal medio diario. Ahora caudal medio diario por K1 nos da el caudal máximo diario. Esto, caudal medio diario por K1 máximo diario. Entonces tenemos la sumatoria de caudales. Y caudal máximo horario por K2, caudal máximo diario por K2, vamos a tener el máximo horario. Entonces ya tenemos los caudales máximos horarios calculados en función de la población. Estos caudales de diseño. Recordémonos que caudales máximos horarios son caudales de diseño. Caudales de diseño de cada consumos puntuales, caudales de diseño de cada uno de estos cálculos que estamos realizando. Hasta ahora con la información que tenemos. La última información que nos dan y que tenemos son los caudales, los datos para calcular los caudales de diseño en la malla 1. Si ustedes ven en la malla 1, el dibujo está unida por nodos E, F, G, H. Y esos nodos pues tienen aferencia, o sea, aferencia tienen influencia sobre ciertos alcances, sobre ciertos tramos. Entonces nos dan que no es homogénea, o sea, quiere decir que tiene diferentes usos. Y pues aquí lo vemos que por tener diferentes usos su dotación bruta cambia la dotación bruta. Entonces lo mismo tenemos que hallar el caudal medio diario. Acordémonos que el caudal medio diario es población por dotación sobre 86.400. Pero nosotros nos están dando datos de densidad y área. Densidad por área va a ser igual a población. Densidad por área va a ser igual a población, ¿cierto? O sea, esto todo por es población por dotación bruta sobre 86.400, pues vamos a tener los caudales medios diarios. De densidad por área por dotación bruta dividido en 86.400. Esto todavía tenemos. Y pues arrastramos.
Entonces tenemos ya los caudales medios diarios, mismo procedimiento anterior, ahora los caudales máximos diarios, que va a ser el medio diario por el K1 y el máximo horario, que va a ser igual a máximo diario por el K2. Hacemos el arrastre. Listo, y ya tenemos entonces los caudales expresados en población. Caudales expresados en población. Tenemos los puntuales, los expresados en población y los caudales no homogéneos para la malla 1. Hasta ahí es la información que nosotros tenemos. Hicimos cálculos con la información que teníamos, ¿cierto? Con esa información. Pero nos falta hacer unos cálculos. ¿De qué? De la información que hace falta, de los caudales que hacen falta. ¿Cuáles? Entonces los invito a que miren el PDF. Y en el PDF nosotros nos daban para calcular el tramo AB de la población, BC, CD y DD1. Pero no nos dieron para calcular datos para calcular B a la fábrica. Nos falta calcular ese dato, B a la fábrica. Y nos falta calcular BE. Como también nos falta calcular todo lo de la malla 2. Todo lo correspondiente a la malla 2. Entonces, todo lo correspondiente a la malla 2, más los 3.000 metros y más los tramos B, fábrica y BE. ¿Cómo hacemos para calcular con esos datos faltantes? Pues existe un método de longitud específica o longitud de distribución. ¿Cómo es ese método? Lo que nos dice ese método, o que lo que nos quiere es que los caudales de diseño de esos datos faltantes se calculan proporcional a las longitudes de los tramos. Se calcula proporcional a las longitudes de los tramos. Y el calcularlo proporcional a las longitudes de los tramos, pues tenemos que saber cuáles son las longitudes que nos hacen falta y el caudal que se va a distribuir entre esas longitudes que hace falta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es las longitudes que hacen falta. Entonces, la longitud del tramo BE. Longitud del tramo BE. ¿Cuánto es? Recuerda ahí en el PDF que ustedes tienen, longitud del tramo BE. ¿Cuánto es la longitud del tramo BE? 1.750, profe. BE, no es 1 punto, es 1750. Listo, gracias. Muy bien, 1750 está en el metro. Entonces BE, 1750. Y B la fábrica. B, donde dice B la fábrica, BF. 100 metros. 100, ¿sí o no? La red de la malla 2. Observemos la malla 2, ¿cuánto suma toda la red? ¿Cuánto sumaría esa red de la malla 2? Acordémonos, la malla 2 es K, L y J. Entonces, son de KL 700 y de JI 700 son 1400. De KJ
400, 1800 y L ahí 400 son 2200. 2200. La red secundaria en el PDF al final nos dice que hay una red secundaria de la malla de 3000 metros. Entonces, son 3000 metros. Ok. Ahora, ya tenemos las longitudes que nos hacen falta. Ahora necesitamos hallar cuál es el caudal que me hace falta. Para hallar el caudal de distribución o el caudal que me hace falta, para hallar el caudal de distribución o el caudal que me hace falta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al caudal de diseño menos todos los caudales hallados. Entonces el caudal total, que es el de diseño, caudal total, que es el de diseño, que es 220, ¿cierto? Que es el caudal de diseño, menos los caudales que ya hallamos, o sea, todos los caudales que ya hallamos, o sea, la sumatoria, menos los caudales puntuales, menos los caudales de población, menos los caudales de la malla 1. Y al tener esos caudales, ¿cierto? El total menos lo que tengo me da lo que hace falta, ¿correcto? El total menos lo que tengo me da lo que me hace falta, y eso es lo que me hace falta. Me hacen falta 100.1187 litros segundo. Eso los tengo que distribuir entre la longitud que me hace falta para hallar el factor de distribución, que va a ser igual al caudal de distribución, ¿cierto? El factor de distribución aquí va a ser igual al caudal de distribución, que son 111, dividido la longitud de distribución, que son los 7050. Y me da un factor de distribución de 0,01586749. Y ahora sí, voy a calcular los caudales que me hacen falta proporcional a la longitud. Como tengo un factor de distribución y es proporcional a la longitud, entonces el caudal máximo horario, el caudal de diseño, para el tramo B, ¿a qué va a ser igual? A ese factor de distribución por su longitud correspondiente, de B a E. ¿Cuánto es? Pues 1750. Ahora, el caudal de B a la fábrica, ¿a qué va a ser igual? Pues al factor de distribución por la longitud de B a la fábrica. Entonces ya tenemos los caudales que nos hacían falta. Si ustedes observan en el dibujo de la red ramificada, estos eran los caudales que nos hacían falta, porque ya teníamos todo lo de AB, BC, CD y DD1. Y nos hacía falta BE y B la fábrica. BE y B la fábrica. Eso es lo que nos hacía falta. Entonces, de la red ramificada. Ahora lo que nos hace falta de la red mallada, ¿qué es? Pues todo lo de la malla 2. ¿Cierto? Todo lo de la malla 2. Observen ustedes el PDF de la malla 2, que es lo que nos hace falta para calcular todos los datos. Solo tenemos los Ingeniero, Señora. ¿ya que me puede explicar la parte de factor distribución, por favor? Claro que me sí. perdí en esa parte. Claro que sí. Bueno, vemos acá esto. A ver, bueno, dejemos hasta ahí. Pon cuidado. Para entender el caudal de distribución, ¿qué toca hacer? Aplicamos el método de longitud específica o longitud de distribución. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hallar un factor que distribuya
¿cierto? Los caudales que hacen falta. Pero esos caudales que hacen falta, ¿entre qué los distribuimos? Pues entre la longitud que hizo falta por esos caudales. Entonces, ¿ya entendiste lo de la longitud de distribución? ¿Cómo sacamos esta longitud? Claro, es lo que hay en el dato, ¿no? Sí, señor. Listo. Ahora ya tenemos longitud de distribución. Ahora nos falta hallar el caudal de distribución, que es para hallar el factor de distribución como tal. Entonces, para hallar el factor de distribución como tal, tenemos que hallar el caudal de distribución sobre longitud de distribución. Ya tenemos la longitud de distribución, que son los 7050 metros. Ahora, el caudal de distribución, ¿cómo lo hallamos? El caudal de diseño, ¿cierto? O sea, el que sale del tanque, el caudal total de diseño, menos los caudales que ya tenemos, ¿cierto? El total menos lo que tenemos, pues la diferencia me da lo que hace falta. ¿Sí me entendiste? Sí, ingeniero, ya entendí esa parte. Salió todo el caudal, menos unos consumos que ya hay, entonces lo que me sobra son lo que hace falta de los datos que no tenemos. Ese es el caudal de distribución, y por eso es este, 220 litros menos la sumatoria de caudales por consumos puntuales, menos sumatoria de caudales por longitud por población y longitud de caudales de la malla 1, ¿cierto? Los totales, 1, 2 y 3. El total menos los caudales que ya tengo, independientemente de lo que sean, el total menos los caudales que ya tengo, pues me da el caudal faltante. Y eso es el 111. Entonces ya tenemos longitud de distribución y ya tenemos caudal de distribución, pues vamos a hallar el factor de distribución. Que el factor de distribución va a ser igual a caudal sobre la longitud de distribución. Y ese me da ese valor. Ahora voy a hallar, como yo dije, el factor de distribución es para hallar los caudales. El factor de distribución es para hallar los caudales. ¿Cierto? ¿Y cómo hallo los caudales? Pues esos caudales va a ser igual al factor de distribución de cada uno, que es el general, el factor de distribución por cada longitud, ¿cierto? Por cada tramo, porque pues como es relacionado, proporcional a sus longitudes, ¿cierto? Ahí dice, los caudales de diseño se calculan proporcional a las longitudes. Entonces, ese factor de distribución va a ser proporcional a su longitud. Entonces, BE proporcional a la longitud de BE, 1750. Y BE, el factor de distribución proporcional a la longitud de B de la fábrica. Y eso es lo que tenemos esta parte. ¿Me entendiste? Sí, ingeniero, gracias, ya entendí. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para los nodos de la malla 2. Entonces, si observamos la malla 2, tenemos los nodos L, I, J y K, que corresponden a la malla 2. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el nodo K hay un colegio. Y en la parte aferente del nodo J hay un hidrante. Está cerquita al nodo J, hay un hidrante. Entonces, vamos a hacer esos cálculos. Pero ¿cómo se hace? Porque, pues, ¿qué longitud le distribuye? Porque estamos un factor de distribución, ¿cierto? Un factor de distribución, pero para longitudes, y aquí estamos hablando de nodos. Entonces, para cada nodo hay que apuntarle qué es lo que demanda cada nodo. En este momento, no sabemos si entra o sale caudal de ese nodo, pero sí sabemos qué sale y qué entra. No sabemos cuánto, pero sí sabemos lo que sale y lo que entra. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, se utiliza para los nodos el método de repartición media. El método de repartición media quiere decir que yo me paro en cada nodo, ¿cierto? En cada nodo, por ejemplo, y pues mitad va para un lado y mitad va para el otro nodo. Mitad para un nodo, por ejemplo, si me paro
en el primer nodo que vamos a hallar, que es el nodo L, ¿cierto? Entonces, mitad de la longitud, porque es proporcional a la longitud, mitad de longitud para LK y mitad de longitud para LI. Entonces, por eso tengo 700, que es el valor de LK, ¿cierto? LK son 700. Entonces, mitad va para 700, mitad va para LK. Repartición media. Y lo mismo de L a J. De L a I, perdón, de L a I. Va por la mitad. Mitad por esa es aferente a ese nodo. Mitad y mitad. Por eso es repartición media. Entonces, pues mitad y mitad. Esto mitad de 400, 200. Ahora, hay un tema que dice en la página 3 al final que la malla 2 tiene una red secundaria conectada a la malla de 3000 metros. Y como es una distribución homogénea, quiere decir que esos 3000 metros va repartido entre los 4 nodos, porque va a ser igual, es distribución homogénea. No como la malla 1 que tiene diferentes usos. Aquí es un solo uso de viviendas unifamiliares. Entonces, como es homogéneo, esa red secundaria va a estar dividido en los 4 nodos. Entonces, pues, esto va a ser igual a los 3000 metros, hay que repartirlos en los 4 nodos, ¿cierto? Y nos da el total de los nodos, no, el total de la carga que tiene ese nodo. Estamos cargando el nodo, el total de la carga, que es parados en el nodo L, y miramos de L acá, repartición media 700 dividido 350. De L ahí, 400 son la mitad 200. Y pues como ya tenemos la longitud, también la afectamos por el factor de distribución, porque son caudales que hacen falta, ¿cierto? Un factor de distribución. Y pues el factor de distribución es el mismo para todos, entonces nos da esos caudales. Esa es la forma de hallar el caudal. Y pues sumamos todos los caudales que están cargados a ese nodo, y pues nos da un total de 20.63, nodo L. Y de igual forma calculamos el resto de nodos. Entonces el nodo I. Entonces para calcular el nodo I, pues son los mismos valores que el nodo L, ¿no? Es lo mismo porque proporcional todo es proporcional. Y pues lo venimos 3000 dividido 4. Pues tenemos, eran los mismos, que no tienen cargas, estos son los mismos. Ahora calculen ustedes el nodo K y el nodo J. Y ya hay un colegio, acuerda que tiene un consumo puntual de 2.8 y un hidrante en el otro nodo que tiene un consumo puntual de 5. Entonces calculen ustedes el nodo K y el nodo J. Ingeniero, según el PDF, el colegio, el consumo puntual es de 2 litros sobre segundo, no de 2.8. Según el PDF de 2 litros, ¿cierto? Entonces, pon cuidado. Recordémonos que es que estamos calculando caudales máximos horarios. El que nos da en el PDF es máximo diario y nosotros tenemos que hablar de máximos horarios. Por eso es que el colegio está de 2.8. ¿Sí te fijas? Sí, señor, hay que multiplicarlo por K, 2. Por eso, y como ya lo tenemos nosotros multiplicado por el K2, entonces solamente lo llevamos allá. Vale. Bien, hay que fijaras en eso. Pero gracias, eso se trata de mirar y preguntar. Entonces calculen esos otros que hacen falta.
¿Listo, muchachos? Sí, ingeniero. Bueno, ok. Ok. Bueno, entonces lo que hicimos, lo que hicimos hasta ahorita, hasta aquí, es calcular todos los caudales de diseño. Estos son caudales de diseño. Todo lo que hicimos hasta ahorita, caudales de diseño. Todos son caudales de diseño. Caudales de diseño, caudales de diseño. Caudales de diseño, caudales de diseño, caudales de diseño. Ahora vamos a la hoja 2, porque vamos a calcular los caudales de transporte o caudales de tránsito. Una cosa es el caudal de diseño y otra es el caudal que está circulando o el caudal que debe circular por cada tubería. Entonces vamos a calcular los caudales de diseño. Para calcular los caudales de diseño vamos a iniciar todo el tema con la red, caudal de transporte, perdón, con la red ramificada. Estamos aquí con la red ramificada. Red ramificada, caudal de diseño. Entonces, para calcular los caudales de tránsito o de transporte, pues yo voy a calcular qué caudal circula de A a B por BC, por CD, por DD1, por B la fábrica y B, que son las redes ramificadas. ¿Cierto? Entonces, para el cálculo de A a B, ¿qué circula de A a B? Pues inicialmente circula el caudal, inicialmente circula el caudal de tránsito. ¿Cierto? Inicialmente va a circular los caudales de tránsito como tal. O sea, el caudal de diseño de A a B. ¿Qué va a circular o qué va a transportar la tubería BC? La tubería del tramo BC. Pues va a transportar el caudal de BC, ¿cierto? El de diseño de BC, más el de CD, más el de DD1, más el caudal del matadero. ¿Cierto? Entonces, va a circular caudal de B a C. Vamos al lado. Caudal de B a C. Recuerde aquí, caudal de B a C. Más el caudal de C a D. Más el caudal de DD1. Y más el matadero. Entonces ahí tenemos todo lo que circula en B a C. Ahora CD. ¿Qué va a circular en CD? ¿Cuál es el caudal de transporte de C a D? Para ese cálculo del caudal de transporte de C a D, entonces va a ser CD más DD1 más el caudal del matadero. O CD, ¿qué va a ser? Va a ser igual. Entonces, a CD. A DD1 más el matadero. CD más DD1 más el matadero. Y el caudal DD1, ¿a qué va a ser igual? Pues DD1 va a ser igual a lo que circula en DD a D1 más el matadero. Esto es lo que circula de DD a D1 más el matadero. Ya tenemos el cálculo respectivo.
Ahora vamos a calcular de B a la fábrica. Pues de B a la fábrica va a ser igual al caudal que circula de B a la fábrica a la fábrica. Entonces va a ser igual a B a la fábrica. Entonces vámonos a ver cuánto era B a la fábrica. B fábrica, el caudal B fábrica, aquí lo tenemos, que es este, más la fábrica como tal, el caudal de la fábrica, 4, 5, y por último, BE. Profe, ¿cómo sacó eso, perdón? ¿Cuál es de B la fábrica? Sí, señor. Es la fábrica, ¿cierto? Entonces B la fábrica que va a ser igual a P, B la fábrica, miren, B la fábrica que lo tenemos acá, que fue el que calculamos, lo que hay el caudal de B a la fábrica, ¿cierto? Más la fábrica como tal. Recordémonos la fábrica, tenemos máximos horarios. Eso es. ¿Sí? Sí, señor, ya. Gracias. Listo. Ok. Ahora, el caudal de B a E. Pues, ¿qué es? ¿A qué va a ser igual el caudal de B a E? Pues si vemos en la gráfica, el caudal de B a E, pues va a ser el caudal de diseño menos todo lo que hemos calculado de la red ramificada. O sea, diseño menos AB de diseño menos BC menos BC, que es lo que va por acá, menos B la fábrica, ¿cierto? O sea, todo lo que falta. O sea, va a ser igual a los 220, que es lo que sale, menos diseño de AB, caudal de diseño de AB, ¿cierto? Menos el caudal BC, menos, menos el caudal CD, perdón, no, menos, ¿qué? Pero menos B de la fábrica. Y menos, si vemos ahí, hay un consumo de un hidrante, que son 5 litros segundo. Entonces, menos los 5 litros. Y ese nos da un caudal de 179.32. ¿Sí? ¿Miren? Que verifiquen. ¿Correcto? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está ahí? Sí, profe, me perdí. Y no ¿En lo dónde? pude- Tranquila. No. en ese valor. BE. ¿Sí? Entonces miremos por favor la hoja 2 del PDF. Vamos a calcular BE, ¿cierto? No, venga, lo comparto y lo vamos hablando. Entonces, vamos a calcular el caudal que circula de B a E. Que circula de B a E. Entonces, B a E que va a ser igual. El caudal de diseño, o sea, los 220 que salen de aquí, menos este caudal, menos este caudal y menos este caudal y menos el hidrante. ¿Sí? ¿Sí entendiste ahí esta parte gráfica, primero que todo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Tú lo entendiste? Sí, sí, profe. Listo, Laura. Entonces, ya como vemos aquí, entonces, este caudal va a ser igual al el total menos este caudal que circula por aquí,
menos este que circula por acá, que va a ser el BC, que distribuye a todo, menos lo que distribuye acá, y menos los brillantes. O sea, te paras en el nodo, ¿cierto? Y el total menos esos tres, pues va a ser lo que le sobra va a llegar aquí. Entonces, eso es. Eso, por A. Entonces vamos, ¿dónde está? Vamos al PDF, listo. Entonces ya estamos ahí. Entonces va a ser igual a 220, ¿cierto? Que es el total. Menos, decíamos que de diseño de A a B. Diseño de A a B. Menos lo que circula por BC. Menos lo que circula por B de B a la fábrica. Y menos el hidrante, que eran los 5. ¿Sí, Laura? Sí, señor, sí. Listo. Ahora sí ya. Sí que es comercial, listo. Eso. Bueno, vamos ahora, ya tenemos los caudales de transporte, los caudales de tránsito. Litro segundo y el metro cúbico segundo. Metro cúbico segundo. Entonces, vamos a calcular ahora los diámetros. Esto para calcular el diámetro, tenemos con la ecuación de Hazen-Williams. 0,2785 por C por D a la 2.63 por J a la 0.54. Y aquí despegamos el diámetro y va a ser igual a caudal de diseño, el caudal total, dividido el 0,2785 por C a la 0.54, todo elevado a la 1 sobre 2.63. El C, 140, 0,2785 una constante, C, 140 del PVC, y la pérdida de carga J, J que va a ser igual a H sobre L, ¿cierto? J va a ser igual a H sobre L. ¿Y H qué es? La diferencia de altura, ¿cierto? La diferencia de altura entre cada punto. Diferencia de alturas. Y L pues va a dar la longitud entre esos puntos. Entonces H, vamos a calcular la diferencia de alturas. De A a B, que va a ser igual, ¿cuánto es la diferencia de alturas de A a B? De A, ¿cierto? De A, de acuerdo al PDF, A son 600 metros, A son 600, y B tiene una cota de 570. Profe, ¿ves 560 o el 570? Ah, 500, 570. 570. Y hagamos una cosa. Pero no tenemos, venga, faltan las cotas, ¿cierto? O sea, para definámoslas, coloquemos aquí unas cotas. Vamos aquí las cotas para que queden definidas. Entonces, cota en el punto A, la cota son 600. Pero no lo coloquemos acá porque tenemos estratos. Hagámosla aquí. Cotas. Vamos a esto.
¿cierto? Y tenemos, de hecho tenemos punto J. Entonces, punto en el tanque de almacenamiento, tanque de almacenamiento, almacenamiento. La cota nos dice que la lámina de agua en el PDF, miremos bien en el PDF, creo que en la primera parte, cota nivel de agua en el tanque de almacenamiento 605 metros. Estos son 605. En el punto A, cota, en el punto A son 600. En el punto B nos dice que son 570, ¿cierto? En el punto C, tenemos en el punto C, También 500. en el A, B, en el punto C, le está pegando aquí, esta es, en el punto C, Pero también 570. 570 estaría, pero casi que en el 500, no, esta sí está, como la 569, Un poquito. un poquitico más, 569, dejémosla. Sí. El punto C, 569, vamos para, ok. El punto D, tiene o no son acá, A, B, C, D, el punto D, dejémosla de, 557. en el punto D, démosle 548. Eso, 548. De 548. En el punto E, a ver el punto E, que nos dice el punto E, exactamente. 540. Sí, sí, sí. En el punto E, 540, sí señora. Ah, pero venga, hagamos una cosa así, en 540, pero sigamos la secuencia del dibujo. Para que nos quede B, C, C, D, 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 D1. Tenemos la secuencia del dibujo. D1, D, entonces tenemos D1, el punto D1, D1 está en la 500, 539. sí, 539, dejémoslo así, 539. 539, correcto. Vámonos para este lado ahora y vemos la fábrica. La fábrica. Aquí. La fábrica. La fábrica estaría en. La fábrica, démosle más abajo de 560, la fábrica. 558. Dejémosla ahí, 558. Por último, ahora sí, el punto E. Hello, Moto. Me disculpan un momento que están llamando la facultad. Hola, Lady. Bien, buenas noches. Bien, bien, ¿qué tal? Bueno, ¿tengo entrevista mañana? Ay, joder, mi chica. Sí,
Listo, muchachos. Punto de 540, lo que nos hace falta. ¿Ok? ¿Listo, muchachos, ahí? Sí, profe. Listo, ya tenemos entonces las cotas y esa. Pues todos los puntos. Entonces, ahora sí vamos a calcular la diferencia de alturas. Recuerde que vamos a calcular J, ¿cierto? Y para calcular J necesitamos diferencia de alturas, H sobre L. Entonces, del punto de A a B, la diferencia de alturas va a ser igual. Esto A, ¿no? B a C. C. A 1. De C a D. C menos D. De D a D1. D menos D1. D1. De B a la fábrica. Es igual. B menos la fábrica. Y de B a E. B menos E. ¿Eso? Y pues ahora la pérdida de carga J pues va a ser igual a H sobre L, ¿cierto? Entonces igual de A a B, H dividido L. Por favor, me dictan las longitudes. De A, 600. de A a B, 100. ¿Cuánto es de A a B? 600, ¿no, profe? De AB son 600. Sí, claro, necesitamos tener ese dato por aquí apuntado también. Bueno, entonces voy a meter 600. Listo, de B a C, 400. de C a D, 430. de D a D1, 300. de B a la fábrica, sí me acuerdo que es 100, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Y de B a E, ese es uno el grande. 1750. Listo. Listo, ya tenemos la pérdida de carga J. ¿Cierto? Entonces la ecuación nos dice caudal total, pues es el caudal de transporte, ¿no? Caudal total, no, caudal de transporte dividido 185 por C por J a la punto 54 sobre 1,63. Ya tenemos J, que es lo que nos hace falta, tenemos la C, el caudal. Entonces ya podemos ahora sí calcular el diámetro. Y aquí pues lo tenemos calculado, ¿no? Y ya tenemos calculado el diámetro. Ojo, el diámetro con el caudal en metros. Metros segundo, acordémonos acá. ¿Cierto? Entonces nos da todos los valores. Tienen la fórmula para que la apliquen y arrastren.
¿Ya? Profe, Listo, entonces ya tenemos los diámetros en metros, ¿no? Entonces lo pasamos a pulgadas. Aquí un error. O no era error, pero sí. De 10. 10,2, ¿cierto? Lo pasamos a pulgadas, ¿no? Dividido por 0,0254 y queda en pulgadas. Y el tenerlo en pulgadas, pues tenemos que diámetros comerciales, 10,2, lo subimos a 12, 8,2 aquí son 10. Eh, 3,9 a 4, 3,7 a 4, 2,1, podría ser 4, pero lo bajamos a 2, puede ser 11,7 a 12. Y pues ya tenemos aquí todos los caudales, de dice, los diámetros, perdón. Entonces son los diámetros asumidos en pulgadas y pues el diámetro asumido en metros, ¿cierto? Calculamos el diámetro, lo pasamos a pulgadas, de ese asumimos los diámetros en pulgadas y el diámetro asumido en pulgadas lo pasamos a metros. ¿Ok? Después de ese diámetro en metros, pues vamos a hallar la velocidad. ¿Cómo hallamos velocidad? Caudal sobre área. Y área pi de cuadrado sobre 4, ¿cierto? Caudal sobre área. Pi de cuadrado sobre 4. Entonces hallamos la velocidad media. Entonces hallamos todas las velocidades. ¿Cuál es la condición de aplicación para las velocidades de la fórmula? Que las velocidades estén por debajo de 3. Entonces calculen a ver si les da a ustedes lo mismo. ¿Listos? Ya está calculando.
¿Ya? Calculamos las velocidades, todas por debajo de 3. ¿Se les da eso? ¿Estos valores? Sí, está Sí, bien. señor. Bueno, listo. Ya calculamos la velocidad, entonces ahora vamos a calcular el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que calcular la pérdida por fricción. Y para calcular la pérdida por fricción necesitamos calcular F. Pero acuérdate que F, que es el régimen de flujo, ¿cierto? Tenemos que calcular el número de Reynolds primero. Y número de Reynolds pues va a ser igual a velocidad por diámetro sobre viscosidad. Acordémonos de eso. Velocidad, diámetro sobre viscosidad. Número de Reynolds. ¿Cierto? Entonces tenemos la velocidad, tenemos el diámetro y la viscosidad, nos la están dando ahí en el PDF, que es en la primera hoja, 1,06 por 10 a la menos 6 metro cuadrado segundo. ¿Cierto? Entonces, velocidad por diámetro sobre 1,06 por 10 a la menos 6 metro cuadrado, para calcular el número de Reynolds. ¿Listo, muchachos? Y ahí calculamos todos los números de Reynolds. Entonces son mayores a 4000 a 2000, perdón, a 4000. Entonces régimen turbulento, cuando es régimen turbulento, el factor de fricción se calcula bajo esta fórmula, ¿cierto? F. Entonces calculamos F. Esa es la fórmula para calcular F.
Listo, muchachos. Bueno, tenemos que copiar la fórmula. ¿Qué pasa ahí en esta fórmula? Bueno, más 0,25 logaritmo de 10, como es la fórmula, base de 10, 1 sobre 3.7 sobre D sobre E, 304. Lo que pasa es que como la rugosidad, si miran en el PDF, la rugosidad está en milímetros, pues toca también el diámetro tenerlo en milímetros, es D sobre E. Entonces por eso es dividido, esos metros dividido 1000. Es el diámetro en milímetros. Y pues el número de Reynolds. Eso es lo único que hay que tener en cuenta en la fórmula. ¿Qué le dio ya? ¿Qué le dan estos valores? ¿Listo, muchachos? Esto igual ya la tenían ustedes ahí. Ya tenemos el factor de fricción. Ahora vamos a hallar el caso M para la pérdida por accesorios. En el PDF nos dice que hay un coeficiente de pérdida menor de 0,0101 por metro lineal. Esto en el PDF nos decía eso. Entonces 0,01 por metro lineal, o sea, por la longitud. Sí, por metro lineal. Entonces la longitud, vamos a ver qué es eso. Dice 0,0. Pues hagamos una cosa. Longitud de diferencia de bloqueamos las.
Las longitudes. De A a B, ¿cuánto es? Nos coloquemos aquí de A a B. Son 600, ¿cierto? De B a C. 400. De C a D. 430. De D a D1. 300. De B a la fábrica son 100. Y el otro es 1750. Listo, entonces la pérdida menor dice que va a ser igual a 0,01. 0,01 por metro lineal. Entonces por la longitud. ¿Cierto? Esa es la pérdida menor. Esa es la pérdida menor. 0,01 por metro lineal. Entonces esa es la pérdida, el coeficiente de pérdida menor, no la pérdida. Entonces ya tenemos los dos coeficientes, el coeficiente de rugosidad y el coeficiente de pérdida menor. H sub F, ahora sí, la pérdida por fricción. Acordémonos que H sub F, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Va a ser igual al factor de fricción, L sobre D, B cuadrado sobre 2 gravedad. B al cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces aquí está H sub F. F por L sobre D, B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La pérdida, ahí la tienen ustedes también. Y la pérdida menor, ¿a qué va a ser igual? Al coeficiente, acá, por B cuadrado sobre 2 gravedad. Ya calculamos la pérdida menor, H sub M. ¿Listo, muchachos? Entonces, del ejercicio, para la próxima clase, ya tenemos todo esto calculado. Me falta calcular desde aquí, pérdida total, pérdida de carga. No, esa es esta. Ya vamos hasta acá. Para que llenen ustedes la tabla hasta aquí. Y nos falta calcular pérdidas acumuladas, la pérdida total y las presiones. Entonces, por favor, en la hoja 3 terminan de llenarla ustedes hasta para la próxima clase. Hasta aquí. Inclusive ya pueden llenar esa pérdida total que es la suma de las dos. Y pues hablamos entonces la próxima clase, muchachos. ¿Correcto? Profe, listo, gracias. Bueno, ustedes esperen una semana que va a llamar, bajar la lista.
Gracias, ingeniero. Hasta luego. Un momento, no se me suena aquí para descargarla, no, que bajarla, ¿qué es eso? Descargar la lista de asistencia. Listo, muchachos. Entonces, feliz noche para todos. Muchas gracias. Y nos vemos el jueves. Hasta luego, ingeniero. Feliz noche. Espero que esté bien. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, Angélica. Chao.